Nosotros, Bueno, nosotros aquí, somos aquí, Muchas gracias. estamos de vuelta. Hoy Estábamos estamos en el hablando aire. del consejo Ay, de la Clínica Unión Médica que Luis mi madre. Vergés, ese distinguido médico, él es de San Francisco de Macorís, pero tiene más de 30 años viviendo en Santiago y le desde gusta 1900, desde el 1900. desde 1970, yo llegué en 1974 aquí a Santiago. Ay, Cuando, Dios mío. y cuando terminé la universidad me fui a Santo Domingo. De Santo Domingo me fui a España, regresé y volví a Santiago otra vez y todavía estoy aquí. Todavía está aquí y es muy Mucho querido tiempo. En el aquí. gobierno de los 12 años fue que vino aquí. Ah, No, yo sí. vine, no, en el 86, bueno, sí vine por primera vez en los tiempos de los 12 años, sí es verdad. Yo llegué un año después de los líos que se armaron en la Ucamaima, que ustedes no se acuerdan de eso. En la No, yo me acuerdo de Ucamaima. eso, yo soy parte, digo, no fui parte de eso, recuerdo de eso. Pero en la Sí, Pucamaima, sí, Sí, sí. yo no recuerdo la sí, Pucamaima. la primera vez que se hizo una huelga en la Ucamaima, que hubo que tomar la Ah, iglesia de no la sé. Altagracia. Sí, No recuerdo. sí, para que sepa. No Sí. recuerdo. Pues Eso Luis, fue. quedamos que en qué etapa de la vida afectan más los oídos. Si a los niños, la No te adultez, escuché. que en qué etapa de la vida Ah, se ya, ya. afectan Fíjate, más los realmente, oídos. sí, sí. Los oídos se afectan más en el niño, por dos razones. Primero, por la condición anatómica en formación del niño. Y segundo, porque es una estructura más pequeña. Según se va desarrollando, pues crea más defensa y las infecciones y los problemas son ya más difíciles. El niño es el que está más perjudicado realmente los problemas de oído. Y es por su anatomía, ¿cierto? Uno piensa que son los adultos mayores, porque siempre quedan sordos. No, pero que eso Yo, es yo una parte. conozco algunos que ya no escuchan nada, con Claro, o edad sea, avanzada, muy avanzada. eso es la previa acusia, se llama eso, que eso es una degeneración fisiológica del ser humano. La mayoría de las personas después de los 50, 60 años comienzan a perder la audición, sobre todo si están expuestos a mucho ruido. El ruido es fatal para el oído. El Yo Doctor, exceso de... conozco algunas personas que están sordas, comienzan con una sordera leve, usan aparatitos o Sí. aparatos y después usan más y más y ya esos aparatos no les son, eh, eh, no son suficientes. ¿Por qué? Obviamente, porque el aparato no te devuelve siempre la audición. El aparato lo que hace es que te magnifica la percepción del sonido. El sonido y al magnificarlo, pues tú comienzas a escucharlo. Pero llega un momento que el daño del oído interno es tan grande que no importa que te pongan un montante al lado del oído, no lo vas a escuchar. Ay, Dios. Hoy día, ese tipo de aparato usado a tiempo puede disminuir la pérdida progresiva de la audición. ¿Por qué? Porque es un aparato electrónico que va realmente emitiendo una serie de señales y de energía que favorece a que las células ciliadas, las células del oído, se mantengan vivas. Entonces, si tú vas a perder la audición en 10 años con el aparatito, posiblemente dure 20 para perderlo. O sea que es interesante el uso de los audífonos. doctor, Pesa en mucho, estos me momentos, dicen. Me dice que el ¿Ah? costo es muy elevado. Sí. Hay diferentes tipos de costos. Hay realmente aparatitos, dependiendo realmente la conformación, porque es que ya son digitales y son pequeñas computadoras que te escanean tu oído para darte mejor señal. Entonces, mientras más funciones tenga el equipo, es más costoso. Hay aparatitos de 5 y hasta de $10,000, pero hay aparatitos también de 1,000 y pico de dólares, de $900, todo depende. Y el que lo quiera solamente para escuchar y no quiera ningún otro tipo, hay aparatitos que tú lo puedes manejar con el celular, ¿te das cuenta? Y son inalámbricos y tú puedes realmente, cuando te suene el celular, tú puedes escuchar eh, conversación directamente en el aparatito sin tenerte que poner el celular en el oído. Hay muchísimas funciones, eso está avanzadísimo.
Y también, cuando hay una pérdida total ya de la audición, están los implantes cocleares, que ya eso es otra parte. Eso Hay es, implantes. sí, sí, Y, o sea, tú y puedes, esos implantes, la gente, oye, escucha sí, perfecto. una persona que nazca sorda o que se quede sorda por algún problema en la vida, de enfermedad o algo, se le puede implantar un oído artificial. Eso se hace también. Obviamente es Aquí diferente. en O el sea, país. sí, aquí se hace. No es Y tan frecuente. es costoso. Sí, es muy costoso, es muy costoso. Muy costoso, muy costoso. De verdad que sí. Bueno, yo me voy a Doctor, es sacar el cierto, premio para un sordo mudo que yo siempre encuentro muy simpático. Yo lo entiendo bien hablando con él. Y le voy a poner uno. Doctor, Lo voy a operar. con el en este permiso de momento, Domingo y de Bélgica, doctor, es cierto que esos sordos mudos que todos conocemos, que hay que hacerle la seña para que entienda, es porque nacen sordos y no aprenden a hablar entonces. Mira, efectivamente, o sea, regularmente sí. El lenguaje de señas, como se llama, se utiliza para los pacientes que nacen sordos. Al nacer sordos no tienen retroalimentación y no aprenden a hablar. Obviamente hay veces que la pérdida no es tan grande y se le puede hacer una adaptación de un audífono y se le da una terapia e inician realmente la conversación, o sea, comienzan a producir comunicación hablada. doctor, en este momento, con la situación que estamos viviendo en la pandemia, nos están diciendo que tenemos que taparnos la boca, la nariz y los ojos. No le crea ninguna situación el COVID a los oídos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, hasta ahora, fíjate qué pasa. En primer lugar, el COVID es una enfermedad que se ha ido aprendiendo a la medida de cómo ella se ha ido manifestando. O sea, tú no puedes realmente hacer una proyección como lo puede hacer, por ejemplo, una enfermedad ya conocida, digamos la tuberculosis. Vamos. O vamos a hablar de otra, ¿qué te digo yo? El ébola, que es viral, para hablar de dos cosas, del ébola, tú sabes, o del herpes, que son enfermedades virales que tú puedes más o menos hacer una proyección. Puede pasar esto, puede pasar. Pero con el COVID tú no sabes. Ahora, ¿qué ha sucedido con el COVID? Los problemas de sordera que se han producido en el COVID no es el COVID en sí, aunque el COVID, por el problema de la microtrombosis que produce, puede producir una trombosis a nivel del oído interno y producir una sordera que se ha visto. También el mismo virus puede afectar el tallo cerebral y afectar las transmisiones de la audición y afectar la audición. Pero el virus en sí de producirte una sordera no. Más sin embargo, su tratamiento puede producir sordera. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. La hidroxicloroquina, que está muy de moda. Si se abusa de su uso, puede producir sordera. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina tiene una estructura molecular similar a la quinina. La quinina es una sustancia que se usó para el paludismo 100 años atrás y produce sordera. Y al tener esa similitud, el abuso y el mal uso de la hidroxicloroquina tiende a producir sordera. Otra cosa, otro medicamento que se usa en el COVID-19, la citromicina. La citromicina es un macrólido que tiende realmente a producir una afectación a nivel coclear cuando se abusa de ella. La citromicina, que la compran en la farmacia, sí. Entonces, son dos medicamentos que se están utilizando en el COVID, que si no se saben usar, te van a producir sordera. Hay otro que se usa para la fiebre, que es el paracetamol. Entonces, hay veces que el paracetamol no te está quitando la fiebre y te está dando mucho dolor en el pecho, lo que sea, y el médico lo une a un opioide
que son esos analgésicos que son muy fuertes, ya se ha visto que el paracetamol junto con los opioides produce sordera. Quiere decir que tú hiciste una pregunta muy interesante, porque aunque el virus en sí no te lo produce, consecuencia de tener el virus y el mal manejo de un tratamiento puede llegar a la sordera, porque se ha visto ya. Aquí no, pero digo, yo no sé aquí, pero fuera sí se ha visto. Yo vi recientemente que un medicamento muy conocido, yo no lo conozco porque ese no lo he usado, que eh, lo indican para el vértigo, lo están usando para el COVID. No, no recuerdo el nombre. Ok, es que es lo que te digo, esta es una enfermedad que a la medida de ir viendo la sintomatología es que se está utilizando el tratamiento. Se ha usado muchísimos medicamentos antivirales. Yo recuerdo que en el mes, a finales de enero, cuando ya sonaba en Wuhan, en China, esta pandemia, a mí me invitaron a un programa que no es el de ustedes, y yo le hablaba realmente de antivirales, y le decía que lo que podía yo más o menos recomendar o hablar era de los antivirales porque era un virus. Y de hecho, para ese entonces comenzó China a utilizar una serie de antivirales que aquí todavía no se usan, porque realmente se demostró que el coronavirus realmente no es tanto el problema de una infección viral a nivel interna del pulmón. El problema es fuera del pulmón. Lo que pasa es que la inflamación está grande, que va comprimiendo, es como un acordeón, lo va comprimiendo el pulmón. Entonces, no puede respirar y de ahí es que se le pone la presión positiva para expandirlo. Porque no es el alvéolo del pulmón lo que se afecta, son las estructuras internas del pulmón que tienden a inflamarse. Al inflamarse se extienden y comprimen el pulmón. Entonces, por eso muchas veces el antiviral no tiene realmente un efecto tan importante. Luis, Bueno, sí. Hay algunos hábitos o algunas conductas que nos permiten tener sano nuestro sistema auditivo. Lo más importante realmente es evitar el exceso de ruido. El ruido es el enemigo número uno del oído. Por eso las empresas de muchos años acá, te estoy hablando de quizá 40 o 50 años para acá, están haciendo chequeo de la audición, sobre todo esas industrias que tienen mucho ruido, porque ya han tratado cada día de ir haciendo la maquinaria de las industrias menos ruidosa. Pero aún así está sometido por más de 8 horas a un ruido constante. Eso fatiga el nervio del oído y lo daña. Entonces, lo más importante es evitar el ruido. Segundo, evitar esas limpiezas con hisopo y con pincho en los oídos, porque le puedes hacer daño. Y otra cosa, El suizopo nadie lo deja. No, hay que dejarlo, porque es que, fíjate qué pasa. Es que ustedes hablan del codo y el codo no llega No, allá. el codo no alcanza, pero ¿qué pasa óyeme, si el oído te come, si tú tienes escozor, picor en el oído, es ¿Qué porque hace? visita al médico, visítalo. Ahí sí te puede indicar una gota o algo para que tú lo utilices. ¿Te entiendes? Entonces, otra cosa importante realmente en el oído es el uso o abuso de algunos medicamentos, como cité hace un momento. Hay que tratar de no hacer automedicación. Esa automedicación, por ejemplo, aquí, por cualquier quitametapaja, tú vas a la farmacia y tú compras una penicilina y compras una ampicilina. ¿Y el Merislón hace daño? No, porque es que ya esa sustancia es Yo lo ya... tomo un Sí, poquitico, un no, cuarto. esa sustancia realmente es para el mareo, para el vértigo. Sí. Eso, ¿Y cuál es la metaistina, como se llama. cuál puede ser una imprudencia de los humanos que pueda afectar el oído? Aparte del Bueno, hisopo, del pincho, de los medicamentos. básicamente, la más importante, vuelvo y repito, es el exceso de ruido.
ruidos excesivos. Eso hay que evitar. Siempre se ha dicho eso. A propósito de ruido excesivo, hay un sonido que no se reconoce como ruido, que es la música, pero puede dañar la música, el sistema auditivo. Pero claro, mira, se supone que el oído tiene una capacidad para percibir un sonido hasta 85 decibeles sin hacerte daño. Una música se te puede meter a 105 decibeles. Y contando, fíjate que cuando ya no existe en la discoteca, creo yo. Yo creo que no. Existen, ¿A sí, dónde? existen. Ay, Bueno, ahora estamos porque tenemos problemas con la situación de toque de queda, pero existe la discoteca. sí, pero antes, acuérdate, antes la discoteca, mientras la música era más alta, era mejor. Así es. Otra cosa, porque yo he ido a fiestas y cosas, y la música tú puedes hablar ahora. Sí. Antes no se Antes podía. no. Tú sabes. Yo que trabajé 20 años en eso, doctor. Ah, ¿te das cuenta? Sí, eso no es fácil. No, no es fácil. Entonces, hay una mezcla que es explosiva, que es el alcohol y el ruido. El alcohol, ¿qué te hace? El alcohol lo que hace es que te produce un adormecimiento del músculo, el músculo del estribo, que es el músculo que te frena la entrada de ruido al oído. Entonces, el alcohol como que te lo adormece y el ruido pasa directo. Obviamente, Dios mío. hay personas que al día siguiente, cuando se levanta, sienten un pito en el oído y eso, el ruido. Me El ruido pasaba. es muy dañino. Sí. Es muy dañino. Gracias, Sí, doctor. es dañino. Es incómodo, muy incómodo, muy incómodo. Sí. Claro. Doctor, muchas gracias. Un hombre tan ocupado. Pero como en esta hora uno está No, fíjate tranquilo, tú. Déjame un hombre decir, no, estamos soltero. relajados, pero es exactamente. Eso es. Oye lo que te voy a decir. Eso es importante, ese tema, el que hemos tratado. Porque Sí. mucha gente no. Eso. Y déjame decirte, el oído es causante también de enfermedades gravísimas. Aparte, las meningitis, por ejemplo. Un alto porcentaje de la meningitis es producto de las infecciones de oído. Yo he oído hablar de eso, sí. Hay dos órganos que pueden producir meningitis, que es la nariz con una sinusitis o el oído con una infección. Imagínate tú. Y eso es grave. Es gravísimo, gravísimo. Y mucha gente no lo sabe. Una infección, eso no es nada. No, es grave. Luis, tú Grave, vas a grave. tener que acompañar a tu hijo aquí un día para conocerlo, su destreza. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Déjame decirte Él que tiene la ahora misma especialidad que tú, ¿verdad? tiene la misma especialidad mía, la hizo en Argentina. Y te voy a decir que ahora mismo está muy feliz porque le acabó de nacer. ¿Se casó ya? Sí, él tiene ya un tiempo casado y le nació, su esposa también es ¿Es otorrino. médico? Sí, otorrino, pero vino de España, de Barcelona, de los dos extremos del mundo y se juntaron aquí. O sea, este muchacho, pero no ahora, Bélica, sino que se conocieron y se Bélica casaron Suárez. aquí. ¿Ah? Sí, sí. ese muchacho que tenemos ahí, abuelo, ya. Para que sepa. Ah, bueno. Mira, Bélgica, te voy a mandar una foto de esa muñeca, oíste. Te la voy a mandar. Ah, de la muñeca De la nieta bebé. tuya. De la niña, de la La niña. nieta, De la nieta. no de otra muñeca. No. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a Siempre ustedes. Muy acudir. buenas noches. Por Y muy gracias por la ocupado que invitación. estés, siempre responde a nuestra llamada. Gracias por la invitación y que termine de Gracias pasarla a ti. Ok. No, muchas gracias al doctor Luis Vergés. Luis Vergés, médico especialista en otorrinolaringología. Tiene su consulta privada en la clínica Unión Médica del Norte. Con él hemos sostenido este interesantísimo encuentro conversatorio y nosotros le agradecemos por el gesto de su atención y su presencia en este programa. Nos vamos a un breve contacto con la publicidad y regresamos en breve. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.